Seguimos considerando esta cuestión que parece sorprendente. Timoteo es reconocido como un hermano fiel, toda la Iglesia así lo estima, el propio apóstol, y sin embargo recibe una palabra en la que se le dice algo así como hoy se podría indicar: oye, espabila, tienes todos los elementos, has recibido dones, y con eso alguno podría decir, bueno, pues ya es suficiente, porque si se tiene eso, eso producirá su efecto. Sí, pero ¿cómo produce su efecto entre nosotros sabiendo que es Dios el que hace todas las cosas? Pues produce su efecto, los dones que tenga Timoteo, por medio del impulso que Dios mismo usa con otros hermanos, en este caso con Pablo. Y esto es lo que hace que para nosotros no sea sorprendente ni contradictorio el que por una parte se diga que toda obra es de Dios, que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, y por otra parte tengamos estas mismas exhortaciones. Oye, aviva el don, el fuego del don que hay en ti, porque eso para muchos significaría, pues mira, es que ahí hay una parte de la actividad humana imprescindible para que la actividad de Dios se pueda producir. Y Dios queda dependiente de la actividad humana, eso te lo dirían muchos. Porque esas cosas ocurren, es decir, esa exhortación está. Aquí la estamos mirando. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero por otra parte sabemos, oye, eso lo hace Dios. Pero ¿cómo lo hace Dios? Y esa es la enseñanza que vamos recobrando. Lo hace por medio de avisos, exhortaciones, circunstancias que en algunos casos son directas, Dios mismo las pone ahí de golpe, y en otros casos tienen mediaciones, que son las exhortaciones, los avisos de los propios hermanos, que para eso todos somos un cuerpo, y los miembros de ese cuerpo funcionan en una armonía de disposición y en una armonía de trabajo, cada uno en su lugar, pero siendo todos dependientes mutuamente del resto. De ahí la importancia que siempre subrayamos, no para que alguno se gloríe, sino de que decimos, por lo tanto, cada cristiano tiene un lugar, tiene una situación que no es en vano. Y como soy yo el que estoy diciendo esto, siempre tengo que decir, metemos ahí pues a las personas que ya están eliminadas del circuito social, los muy ancianos, tienen su lugar, pero también nuestros niños, también ellos, fíjate, que normalmente no se piensa en ellos excepto como objetos de trabajo de otros, como si ellos no tuvieran un lugar y que no fueran miembros del cuerpo, como si fueran unos elementos que no tienen función excepto la de ser trabajados por los otros, por los listos. Pues no, en el Señor tienen el espíritu con una edad determinada, y el Espíritu los lleva a funcionar. Y también son parte de la comunión, de la comunidad, con sus dones y con todos los elementos propios de cualquier miembro, cada uno en su responsabilidad y en su circunstancia, claro es. Los niños como niños, los muy adultos como muy adultos, el que tiene un carácter y unos dones, pues cada uno funcionando y sirviendo. Y eso es fundamental que se entienda. El apóstol, en el texto que antes hemos leído de Colosenses, dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Bueno, el apóstol estaba aquí presumiendo, no, porque esto es una manera de enseñar también. El apóstol tiene su deber, tiene su ministerio, pero quiere que se sepa. ¿Por qué? Porque ese saber por parte de los creyentes en Colosas,
pues será una manera para su propia edificación. Por lo tanto, el apóstol, cuando les está diciendo que quiere que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, y uno puede decir, oye, pues ¿cómo era esta lucha? Por esa exhortación, por las oraciones, y además dice, por los que están también en la Odisea, en otra ciudad cercana, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pero el apóstol dice, pero yo soy alguien que está luchando y quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Y esta es la enseñanza que todos recibimos. Que se sepa la realidad de la comunión, incluso con personas que no hemos visto nunca, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amigo, aquí está también esta razón. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Confiesa Pablo. Pues para que sepáis cuán gran lucha sostengo y para que nadie os engañe. Por lo tanto, tenemos aquí a la Iglesia en Colosas observaciones parecidas a las que luego se le van a decir a Timoteo. Te digo estas cosas porque has de saber que el asunto estará muy dificultoso. Te digo esto para que tú funciones de esta manera, teniendo en cuenta que habrá mentirosos, que habrá gente que cambiará la verdad. Y esto es lo normal. Y podemos preguntarnos, como tantas veces hacemos, si esto es lo normal en el Nuevo Testamento, ¿por qué luego ha desaparecido de la predicación? ¿Por qué esto no es normal en la predicación? ¿Por qué la predicación se rellena con otros asuntos? Asuntos que nada tienen que ver con esta verdad, sino precisamente con la pérdida de esa verdad. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy ahí con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Asombroso. Oye, Pablo, le podía decir a alguno, y seguro que hoy alguno se lo diría, ¿tú qué nos pones aquí en la carta? Que tú te estás gozando y que estás alegre mirando nuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿para qué tienes tú que avisarnos de algo? ¿Para qué tienes que exhortarnos? A ver, ¿que vamos a ser nosotros engañados por palabras persuasivas? Pero si tú nos estás diciendo que te gozas mirando nuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Una de dos. Si tenemos eso, tú ahora vienes a decirnos que estás trabajando por nosotros y que esta es una declaración que tiene como finalidad el que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Pues este es el planteamiento natural de la Iglesia. Efectivamente, todos nosotros podemos decir, estamos en ese orden puesto por el Señor, y el apóstol se alegra, como cualquiera se alegra, de la vida de los creyentes. El apóstol, escribiéndole a Timoteo, le acaba de decir que estoy contentísimo contigo. Es más, me acuerdo de todas las cosas, de la fe, de tu abuela, de tu madre, de ti también. O sea que estoy verdaderamente alegre, estoy contento. Pero aviva el don que hay en ti. Estoy contento. Sé que estáis afirmados en la verdad, que estáis, caminando en el buen orden, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Que esto tiene un significado muy potente, porque la firmeza en un desorden no sirve para mucho. Tú puedes tener una piedra, en fin, de una gran potencia, una piedra durísima, pero suelta, aislada, pues no es nada. Pero bien
armonizada, bien puesta en su sitio, pues eso es un gran valor. O como uno, oye, tú puedes ser un soldado estupendo, fortísimo, pero aislado del conjunto no eres nada. Pues aquí lo que dice el apóstol es, sois unos fieles soldados, unas piedras fuertes y además bien ordenadas. Estáis bien agrupados. Por lo tanto, eso es una sensación militar o de construcción de gran potencia. Bueno, pues aún así, dice el apóstol, pero yo estoy actuando para que no seáis engañados, para que no os desviéis con falsas enseñanzas. Y esto, que puede parecer chocante, para nosotros ya deja de serlo, porque efectivamente así es. Mira, más adelante el apóstol, en este texto que hemos leído del capítulo 1, nos dice que el Señor nos ha salvado con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oye, con todo esto alguno diría hoy, pues ya está. No está. Ahora lo que el apóstol dice, oye, participa de las aflicciones del Evangelio. ¿Y eso qué es? ¿Algo que nosotros añadimos? ¿Eso qué es? ¿Algo que nosotros tenemos que poner luego para recibir un premio? ¿Así lo tomarán algunos? Pues no. Eso es simplemente el modo como Dios, que nos ha dado su gracia antes de los tiempos de los siglos, manifiesta su gracia en el presente. Y esa gracia en el presente es para que nosotros recibamos el aviso de decir, oye, sigue para adelante, oye, no te aburras, oye, no te vengas abajo, o cuidado que te estás subiendo demasiado, vente abajo, no sea que te vaya yo a tener que tirar. Exhortaciones. Y eso no significa que el Señor dependa en un espacio que no es controlado por Él, de algo nuestro que si no lo ponemos, ese espacio se queda muerto. Eso es falso, pero es una idea muy común, de tomar cualquiera. Hoy no te digo la cantidad de iglesias en las que seguramente se está predicando de alguna exhortación y la conclusión que están sacando los oyentes es que ellos son los que tienen que rellenar ese vacío y que si no lo rellenan se queda eso vacío. No es así, no es así. El cuerpo ya tiene sus miembros y funcionan de una manera armoniosa y funcionan estimulándose mutuamente, cada uno aportando a los demás aquello que se necesita. Pues esta es la presentación del Evangelio, sencillísima, pero para los que quieran retorcer la palabra del Señor, una piedra de tropiezo, porque nada más y nada menos que con estas exhortaciones sencillas y elementales, vistas desde este punto de la mirada que estamos poniendo, pues no pasa nada. Pero si no, se convierten en un instrumento nada más y nada menos que para falsificar la obra de Cristo, que no estaría perfecta, y para falsificar la obra de los hombres, que dice Dios que no tienen valor y aquí sí se les pondría ese valor. Eso es lo que está ocurriendo. Y contra eso hemos de estar advertidos. Oye, poned lo mejor que queráis, vuestro buen orden y vuestra firmeza en la fe. Vamos a ponernos como los colosenses. Hipotéticamente, vaya, que viene Pablo, nos mira y dice, oye, que estoy a gustísimo, porque estoy mirando vuestro buen orden, estáis en su sitio, cada uno, donde tenéis que estar, y además con una fuerza extraordinaria cada uno, siempre sabiendo que se trata de fuerzas espirituales, Las fuerzas físicas es que cualquiera puede mirar y decir, bueno, hay de todo, ¿no? Pero las espirituales, que es de las que se está tratando, te dice el apóstol, oye, eso está bien organizado. Y sin embargo, eso no significa que el apóstol tenga que estar luchando por nuestro bien, luchando para que no caigamos en perversiones de la enseñanza. Y esto no pasa nada, es que esto es lo que hay. Y aquí mismo al apóstol, el apóstol le dice a su colaborador Timoteo, mira qué bien estás, pero aviva el don que hay en ti. Y esto significa que siempre
nos necesitamos, pero no significa nos necesitamos algo que indique que uno tiene un valor especial y que sin su funcionamiento los demás no valen. No, ahí no hay obra personal, ahí no hay obra meritoria. Dios da a cada uno como Él ha querido y ha repartido, pero resaltemos eso, como Él ha querido, y ese querer suyo se manifiesta pues en estas mismas exhortaciones. Mira que nosotros estamos en esta salvación con una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya, si Dios quiere, algún domingo próximo miraremos esta enseñanza fundamental, porque esto es la esencia de la Iglesia, esta es la esencia del Evangelio. Pero con eso, pues no quita el apóstol lo que un poquito antes le ha dicho: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa, y parece que el apóstol le está diciendo al otro: porque como no participes, no te metes en la participación. ¿Cómo se coloca Timoteo en esa participación? Pues por las propias palabras que recibe. Y esta es la armonía entre la obra de Dios en nosotros y las exhortaciones para nuestro obrar, que no significan nada nuestro, sino simplemente son los medios, los instrumentos que el Señor usa para nuestra edificación y para nuestro funcionamiento. Es como el cuerpo físico, de alguna manera. Pues está ahí, pero luego hay unas cosas que Dios da, del sol, de las energías, etcétera, con las cuales la realidad física funciona. Y eso es de Dios. Pero esa realidad física tiene un lugar, tiene un sitio en el conjunto y se pone en marcha en colaboración con los demás miembros del cuerpo. En el caso espiritual es parecido, no es idéntico, pero bueno, ahí estamos. Y hay parcelas de nuestra existencia en las que recibimos por parte del Señor pues enfados, recibimos ánimos, recibimos de todo. Y eso no significa nada más que el Señor con eso nos lleva adelante. De esa manera el Espíritu hace que funcionen sus dones. ¿Cómo funciona el fuego del don de Dios que hay en Timoteo? Pues funciona con la palabra del apóstol que le dice: aviva el don que hay en ti. Y de esa manera Timoteo, pues el hombre que estaría allí un poco despistado, recibe un empujón y se pone en marcha. Esa es la obra de Dios, en la cual, y esa es su gloria manifestada en sus obras, en la cual están todos sus redimidos. Y como dije antes, todos, cada uno en su lugar, haciendo lo que puede, y ese cada uno en su lugar, por circunstancias diversas, pues ha venido en la reflexión estos últimos, días, iba a decir, estas últimas semanas, por cosas curiosas que debemos conocer, reconocer, como ejemplos incluso de esta condición de ánimo y de cierto empujarnos por detrás. Oye, que estás ahí pensando en cosas o pensando que tú estás mirando a no sé qué cosa y te viene una mano y te dice: oye, mira ahí, que está eso funcionando, que se rompe, echa una mano ahí. Y somos movidos de esa manera, porque el Señor quiere y de la manera como Él quiere. Todos, sin excepción, formamos parte de esa unidad que a veces el medio que Dios usa es la cosa más sencilla del mundo, la cosa más sencilla, una frase, una mirada, una bronca de alguien, un ánimo de alguien, cualquiera sabe, las cosas más sencillas del mundo que en ese momento pueden parecer absolutamente irrelevantes, pero que luego, mirando hacia atrás,
cada creyente puede decir, oye, pues aquel día, fíjate, qué tontería, pues me dijo uno o una, pues mira, hay que ver tal cosa. Y oye, aquello me puso a mí en funcionamiento y saqué la conclusión de que era verdad, oye, pues, y a partir de ahí empecé a caminar de una manera, o a dejar de hacer algo, o a hacer otra cosa. Eso es elemental, y para eso está, digamos, la comunión de los creyentes, que estamos en esa línea de ser parte de un cuerpo en el cual funcionamos a veces sin tener ni siquiera un criterio muy racional de esa participación, sino de una manera natural, como los miembros en el cuerpo funcionan. Y digo esto porque ya el jueves mismo salió también un poco en esta conversación. Oye, hoy tendríamos nosotros razones para decir, esto es un caos, el mundo, ¿quién lo arregla? Aquí, pues mira, estamos más o menos bien, nos congregamos, nos vemos, pero actuar, participar de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, más vale que no, porque además no sirve para nada. Es que ese sería el argumento normal. Oye, que yo, vale, tiro por ahí y me matan, pero si es que eso al final no sirve para nada. Todo lo hace Dios cuando Él quiere. Y además la gente está tan rebelde que tú ya le puedes decir lo que les diga que no creerán. Sí, pero tenemos los deberes del anuncio. Porque también sabemos, y lo dice el apóstol y más adelante lo tendremos en cuenta, oye, que habrá momentos en que los elegidos están ahí y tienen que ser convocados. ¿Y cómo van a ser convocados si no se les predica? Y ahora tú vienes a decirme, pero ¿qué voy a predicar yo en medio de estos paganos, en medio de estos que no tienen ni idea o en medio de estos apóstatas? Pues sí, es que hay que hacerlo, pero no te das cuenta, Señor, si esto es un cementerio. ¿Y qué? ¿Tú vas a conocerlo mejor que yo? Si yo sé que es un cementerio, si los he liquidado yo, están ahí por la condenación que yo les he puesto, me vas a decir a mí, pero yo te mando, predícales, anuncia, con el orden debido, no pierdas el tiempo en vanas palabrerías, pero tú anuncia. Y ese criterio que hoy podría ser tan razonable para nosotros, en medio de una circunstancia como la que se vive, y nosotros no vivimos la peor, aunque sí es una circunstancia bastante desanimante. Oye, porque no hay manera, esto es una incomprensión, cosas que parecen tan elementales, luego son chocantes para unos y otros. Bueno, habría razones, pero no te digo en contextos donde se está perseguido. Imaginad una persecución real como pasa en algunos lugares. Pues la condición inmediata es, oye, yo aquí ni me muevo. ¿Qué pasó en épocas anteriores con los que son, digamos, los que están en nuestro territorio, nuestros padres en ese sentido? No padres porque se le dé un honor humano, pero los padres y madres de esa época, de la Reforma en nuestro territorio. Oye, ¿qué pasó? Pues que persecución tenían, dificultades más que nadie, circunstancia adversa, no habría otra peor. Oye, que aquí en Sevilla estaba el Tribunal de la Inquisición. Y sin embargo ellos se reunían, procuraban pasarse notas, pequeños manuscritos, sermones, algunos libros. ¿Cómo se exhortarían? ¿De qué hablarían? Pero lo cierto es que ninguno se volvía atrás. Bueno, algunos se volvió, pero me refiero que el dato es que ahí había una inercia de funcionamiento. ¿Había dones extraordinarios? Sí. ¿Había que estimularlos? Pues claro. Y eso es algo común. Pero no solamente aquí, sino luego cuando salen. Están por Europa. Oye, ¿y ahí qué hacen? Pues lo normal sería, mira, con el lío que yo he pasado ahí en España, yo aquí ya no me meto más en complicaciones. Me pongo aquí a escribir, o si tengo el oficio tal, aquí me quedo, me cambio de nombre incluso, que hay que ver la que yo he pasado. Y menos mal, me he escapado de allí, me he escapado de la quema, nunca mejor dicho, me vengo ahora aquí, a este sitio de Europa, que es un poco rarillo, el tiempo no es el mismo, pero bueno, yo aquí me quedo y yo cierro mi boca y no digo ni pío. No, allí siguieron igual, procurando
con todas sus carencias, pero procurando ayudar a los hermanos, procurando ayudarse entre ellos. Es decir, aviva el don que hay en ti. Y eso fue común. Y esa obra común es la que Dios usa también, si pensamos en ella, para que nuestros dones se aviven. Tenemos la exhortación de la Escritura y tenemos también el ejemplo, una gran nube de testigos en nuestro entorno, que nos avisan y que nos dan ejemplo en el mejor sentido, no meritorio, pero que nos dan ejemplo. Y ante eso, pues, más de uno puede ser despertado a decir, bueno, pues si estos lo hicieron, yo no sé qué voy a hacer, pero al menos lo que voy a tener clarísimo es que tengo el deber de hacer cosas con esta gente, con mis hermanos, con el Evangelio que está siendo pisoteado y está siendo falsificado. Oye, tendré que dar un aviso, como por lo menos hemos dicho en otras ocasiones. Oye, no, a lo mejor no mordemos, pero oye, como perros habrá que ladrar. Que a lo mejor el ladrón te entra y te pega un palo, pero por lo menos ladra, hijo, que para eso estás de perro, que para eso estás. Si vas a estar de perro y no vas a ladrar, si muerdes también, pero por lo menos ladra. Esa sería la idea, Y el Señor ya dice que estos profetas son como perros mudos, que vaya perro, o sea, tenía que ladrar y son perros mudos. Bueno, pues frente a eso podemos recobrar la energía de decir, oye, pues es verdad que esto es muy malo y esto está todo bastante estropeadillo, pero ahí tenemos el deber de funcionar. Y en ese deber de funcionar, pues hay ahí modelos, ejemplos de gente de los nuestros que estuvieron en Europa, pues ayudándose en medio de traiciones, en medio de líos, con incomprensión, con persecuciones, pero también había gente que les animaba, que los amparaba, había de todo, como en el Nuevo Testamento, el apóstol mismo. Oye, ¿qué me ha alegrado de tal circunstancia? ¿Cuánto me alegré de saber que estabais en la fe? ¿Cuánto ánimo recibí con la presencia de fulano? Y al mismo tiempo te dice, estuve entre falsos hermanos, allí me apedrearon, estos me han abandonado. Había de todo. Y en ese todo está pues lo que el apóstol le propone a Timoteo. Oye, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y esto cómo se come? Porque le está diciendo a Timoteo, tú eres un cobarde. No, lo único que le está diciendo es, el poder que tenemos, el espíritu que tenemos, es un espíritu en el que está el valor, el orden y el que cada uno ocupe su sitio. Que eso es lo que significa poder, amor y dominio propio, vaya, el concepto de estar. Y este modelo, pues, se relaciona con Timoteo con actos específicos en su vida, acontecimientos. De eso tenemos que seguir hablando porque tiene su relevancia. La Iglesia de Roma, siempre como un manual del diablo, cambiando el orden de los tiempos, el orden de lo que el Señor establece, porque en el campo del Señor están estas circunstancias temporales. Timoteo ha recibido la ordenación para que trabaje de una manera, y esa ordenación está vinculada a la Iglesia y a un acto concreto en el que el apóstol y otros, pero el apóstol dice aquí de él porque él estaba allí como, en fin, como figura principal, pues había sido ordenado, se le impusieron las manos. Es decir, hay ahí un acto temporal que luego se le recuerda a Timoteo. Por lo tanto, eso tiene un valor, está ahí. Y la Iglesia de Roma sacó de inmediato los sacramentos, que funcionan automáticamente. Eso nada tiene que ver con los procesos en la historia de los creyentes, sus vocaciones, de alguna manera. La vocación del creyente que lo lleva a trabajar en su vocación. Y eso son circunstancias diversas, de las más variables, pero que son fundamentales. Esos momentos, bueno, eso está en la vida
Eso está ahí, la Iglesia lo tiene, hay momentos específicos en los que pues una persona es reconocida. Pensad, por ejemplo, pues cuando en una persecución alguien es llamado por una iglesia para que se quede allí de pastor. Oye, pues esa persona que estaba pensando en huir para un sitio y para otro, hay un momento en el que eso lo localiza y a partir de ahí hay una responsabilidad. Hay un antes y un momento en el cual eso ocurre. Y esto es importante, siempre que no caigamos en el sacramentalismo, que eso es dificilísimo de hacer, ese campo del orden de los tiempos como el Señor ha establecido, decentemente y con orden, eso de inmediato, en cuanto uno se descuida, cae en la ordenación humana y en el sacramentalismo. Y para eso está la Iglesia de Roma diciendo, bueno, que hay ordenaciones, que hay sacramentos del matrimonio, sacramentos de no sé cuántas cosas. Eso es falso y es diabólico. Pero no quitemos con eso, que lo es, pues la realidad de los tiempos y cómo el Señor organiza nuestra vocación también. Esa vocación que tiene que ver a veces pues con contextos familiares, y esto es fundamental porque vivimos en ella, en esa vocación, y trabajamos en ella. Aunque sea entre paréntesis, es curioso que hoy el modelo de trabajo que impone la globalización es, de alguna manera, un trabajo en el que el concepto de vocación cada vez vale menos. Incluso hasta por circunstancias de tiempo. Tienes que estar en una vocación hoy y mañana en otra. Hoy trabajando con un modelo y pasado con otro, porque te quitan tu tiempo de pertenencia a lo que era la vocación normal, por lo menos en los estadios anteriores, en los que la persona estaba en su vocación más o menos toda la vida. Incluso los hijos veían la vocación y había una realidad de trabajo temporal y desarrollada. Eso hoy día no es ni malo ni bueno, simplemente es descriptivo, pero eso hoy día se está perdiendo. Es un valor, nunca mejor dicho, en este caso, el valor que debería conservarse entre los creyentes, porque es un concepto de tiempo y de estancia en la trayectoria, en nuestra historia aquí, que no es un sacramento, pero sí es un lugar de estancia y de orden, y es es una situación beneficiosa. Eso es así. Y esa vocación de servir, pues, ¿cómo vamos a perderla? ¿Quién puede justificar que no la tengamos? Puede haber diferencias de situaciones, de tiempos, pero el servir, el padecer por el Evangelio, el ayudar, pues eso es una constante. Y ahí tenemos esos ejemplos, ya he dicho, de los nuestros, en esa época del XVI, del siglo XVI, donde, oye, los vemos amparándose, algunos sin funcionar con mucha sabiduría, pero no importa. El conjunto estaban ahí intentando arreglar las cosas, traer para España la luz a través de libros, y había mucha gente que su vocación material, digamos, social, eran empresarios, lo que llamaremos hoy empresarios, pues en fin, comerciantes, etcétera. Eso lo tenían vinculado siempre también a la ayuda en favor de la obra. Y aunque parezca, y esto hay que decirlo de vez en cuando, ¿no? Porque cuando incluso se insulta, quien pueda insultar, claro, porque eso tampoco es algo que pueda salir si uno le da la gana, pero cuando se pretende insultar a esa obra y a esos y esas que trabajaron y que sufrieron en nuestro terreno, y fuera luego de ese terreno, como diciendo, pero esa gente tenían que ser unos renegados, porque, bueno, ¿cómo no va a ser un renegado alguien que diga que España tiene que cambiar o tiene que reformarse? Pero, hombre, si está aquí la Inquisición, están los jesuitas, somos la espada de Trento, el martillo de herejes, que vamos a tener que reformarnos.
que eso lo digan los del norte, vale, pero que a un español se le ocurra decir que él está trabajando para reformar España y para que sea librada de las garras del papado, hombre, ese tiene que ser un renegado, porque no se puede ser español y pretender la reforma de España, ese tiene que ser un renegado. Y así eso se dice. Entonces, se ha intentado eliminar esa parcela de gente que en una época determinada, hoy ya cada vez menos, desgraciadamente, es curioso que en el siglo XVI había mucha más fuerza y ahora, pues la verdad es que hay poca, a simple vista, en los planes del Señor sigue habiendo la misma siempre porque es la suya. Pero midiendo las cosas mediblemente, según nuestra mirada, pues oye, en el siglo XVI había más fuerza que ahora, que en teoría tendríamos que tener mucha más. Esa es la realidad. Mirado desde la perspectiva de Dios, es la misma fuerza en una época que en otra porque es la suya, obrando como Él quiere. Pero está bueno recordarlo. Cuando leo, es curioso esto, cuando leo del apóstol Pablo que le dice a Timoteo, no te avergüences de mí, oye, pues yo no puedo dejar de pensar en ese momento de otros muchos que han estado en nuestra tierra. Oye, a ver si al final vamos a avergonzarnos de ellos y no quererlos. ¿Cometieron algún error o algo? Oye, pues no hay que avergonzarse, a todo lo contrario. ¿Vamos a avergonzarnos de los nuestros del siglo XVI? No un orgullo patrio absurdo, pero avergonzarse tampoco, ocultarlos tampoco. Y eso es lo que muchas veces ocurre, oye, que aquí hay gente que saca la bandera de no sé quién, de no sé qué sitio, y a los nuestros los han tenido ahí encarcelados todavía en la memoria de la historia del pueblo evangélico en España, los han tenido encarcelados y me los siguen teniendo todavía ahí entre cadenas y ocultando su verdad, y así como la Inquisición falsificaba sus ideas, pues siguen falsificándose las ideas de esta gente hasta el día de hoy, y en esa estamos. Y con todos estos contextos, cualquiera podría decir, pues claro, pues ya que estás hablando y estamos hablando de esto, es el momento de decir, pues vamos a avivar lo que tenemos de recuerdo de ellos y a ir a por ellos, a por los que quieren borrar su memoria. Y apunto solamente, quien quiera borrar la memoria la podrá intentar borrar, pero un dato, de los nuestros que estuvieron por ahí exiliados, hay uno de una familia, que yo lo he dicho de broma, bueno, y lo sigo diciendo de broma, que ya apuntaba manera porque era de Extremadura. Eran familias de Extremadura, ¿no? Incluso se podría decir andaluzas, porque bueno, están en una raya que no es la de Portugal, pero bueno, en una raya ahí geográfica que según en qué época eran extremeños y según en qué época eran sevillanos, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. Pero de esa zona había gente en Europa, y algunos de ellos muy relevantes, y apunto un par de cuestiones. Uno de ellos, oye, que ya eran esta gente brutillos, uno de ellos le ofreció a Felipe II, y eso hay documentación, que no es decir que a uno se le ha ocurrido porque soñó no sé qué cosa, hay documentación, le ofreció a Felipe II, creo, nunca me acuerdo de la cifra exacta, pero creo que eran 2 millones de florines de oro, que eso es como decir una millonada apabullante, pero una millonada apabullante. O sea, eso era, vamos, arreglarle la vida al imperio. Eso era arreglarle la vida a Felipe II con todas las deudas, varias quiebras que tuvo, y eso era, vamos, hacerlo el rey del mundo. Una millonada. ¿Para qué? Pues este buen hombre, cristiano, protestante, que estaba en Europa y que tenía no todo el dinero él, pero que lo podía reunir, aunque tenía bastante dinero, y lo estaba usando para proteger a sus paisanos y a sus hermanos en la fe perseguidos con muy buen criterio. Pues este hombre ofrecía ese dinero a Felipe II para que tolerase, ni siquiera le ofrecía para que quitase a los católicos y pusiera a los protestantes, sino para que tolerase en la zona donde él vivía, en la zona de lo que serían los Países Bajos, en la zona de Flandes, etcétera, pues tolerase
que se pudiera vivir como protestante o como católico. Es decir, que practicara lo que hoy día es tan normal, la tolerancia religiosa, más o menos. O sea, un dineral propuesto ante el que tenía poder para hacerlo, y era que se tolerase la vida religiosa y el culto religioso de los que eran de una fe y de los papistas, por otro lado. Evidentemente, eso Felipe II no lo aceptó. Curioso, ¿no? Pero ahí hay uno de los nuestros, de esos que se dice que eran renegados, que no querían a España, de esta zona nuestra, que estamos a un tiro de piedra, de donde ellos vivieron, donde estaban sus familias, donde tienen que salir para Europa porque eran de origen judío, y allí en Europa pues conocen la fe. Este mismo hombre es que el que luego, pues oye, pues es el que dio el dinero fundamental para que se publicase la Biblia del Oso, nuestra Biblia, la que todavía usamos, y él puso su dinero. La vocación, pues sí, era una vocación comercial, de trabajo, de empresario, familiar, con muchos problemas, con traiciones, teniendo que salir de una ciudad, con todo el dinero que tenía no se podía quedar, y asentarse en otra, viviendo un poco, pues sin un techo libre, sin un techo fuerte, me refiero, sino viviendo por libre un poco, aún con toda su condición económica fuerte. Esa vocación pues estaba ahí. ¿Y qué hacían esta gente? Oye, procurar servir al Señor y a su pueblo y a sus hermanos. Procurar honrar al Señor y servir al que estaba debilitado en su entorno, al que estaba flacucho y medio caído. Y algo tan simple como eso, pues oye, lo tomamos nosotros hoy y esa es nuestra tarea. Honrar al Señor, servir al Señor, anunciar su reino y echarle una mano a quien está en debilillo que no se puede mover. ¿Qué otra cosa debemos hacer? ¿Qué otra cosa se puede predicar? Pues eso, la honra al Señor con toda su palabra, con toda su doctrina, que esta gente no eran tontos, conocían hasta el punto de estar dispuestos a morir por lo que creían. Y creyendo todo eso, pues también eran tolerantes, eran gente que no se complicaba la vida con tonterías, porque la vida no son tonterías, es algo más serio. Y al mismo tiempo honraban al Señor con sus bienes, honraban al Señor con sus medios, tenían su vocación de servicio. ¿Y eso cómo se hacía? Oye, pues por el ánimo mutuo. A nuestro buen Casidoro de Reina lo animó cuando le dijo: quédate aquí, porque iba enfermillo el pobre, con tu mujer, y ya tenía hijos aquí, que yo te preparo aquí el terrenito, tú tranquilo, tú ahora descansa un rato. Se alegró Casidoro de Reina cuando recibió aquella palabra de alivio, pues claro que sí. El otro, pues seguramente a través de Casidoro de Reina también recibió una buena dosis de estímulo, porque lo mismo le dijo: mira, no te preocupes, porque en Londres he visto que allí la cosa funciona, y en tal sitio, y estaba la otra reina por ahí, así que la cosa no está tan corta. Ánimo, ánimo, tú sigue para adelante, que no está en vano todo lo que has hecho. Posiblemente, es decir, conversaciones mutuas de los perseguidos, y que era un alivio mutuo. ¿Cuánto me alegré? Trabajo con vosotros para compartir mi gozo, y esta es la realidad de la Escritura, y lo que vamos viendo poco a poco, y lo seguiremos viendo si Dios quiere, de lo que es la realidad de la Iglesia, de nuestra Iglesia, a través de las palabras que el apóstol Pablo le va indicando a uno que es pastor, pero que en esa conversación y en esas exhortaciones vamos aprendiendo todos, cada uno en nuestro lugar, las cosas esenciales de la fe. ¿Para dónde? Pues para nuestro tiempo. Y todos nosotros recibimos, sin tonterías y sin florituras, el ánimo para servir al Señor con lo que tenemos, y con nuestra vocación, y con nuestro trabajo. Y ahí están nuestros niños, siempre nuestros niños, ahí están los viejitos, ahí están los fortachones, ahí estáis los más endebles, cada uno como quiera, pero todos sirviendo al Señor. Y así nos alegramos y gozamos
en nuestra responsabilidad de participar de las aflicciones, sabiendo que hemos sido salvados y llamados con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén.